Hola a todos. Hoy hablaremos de mujeres extraordinarias que han marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. En este video exploraremos a las mujeres influyentes que han dejado su huella en campos tan diversos como la poesía, la ciencia, el arte, la política y muchos otros. Para eso iremos categoría por categoría hablando de la mujer que, a mi criterio, es la más influyente e importante de cada una de ellas. Reitero, es una selección personal basada en mucha investigación. Si tienes una opinión diferente o sientes que faltó alguna categoría, no dudes en escribirla en los comentarios. Así que sin más, siéntate, relájate y descubre a estas mujeres pioneras que cambiaron el mundo. Comenzamos con una elección un tanto polémica, ya que la poesía es un campo donde existen mujeres muy destacadas. Desde Enheduanna en la antigua Mesopotamia, pasando por Safo en la antigua Grecia, Walada Bint al-Mustakfi en la Edad Media, o Emily Dickinson en el siglo XIX, todas ellas entraron por sus méritos al panteón de la poesía. Pero entre todas ellas tal vez la que más importancia reviste en la actualidad, no solo por su poesía sino por su aporte a la educación y activismo, es Gabriela Mistral. Lucila Godoy Alcayaga fue una destacada poetisa chilena, y la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. Su poesía abordó temas profundos como el amor, el sufrimiento, la maternidad y la justicia social. Además de su carrera literaria, fue una diplomática y educadora apasionada que trabajó para reformar el sistema educativo en varios países de América Latina. Su obra sigue teniendo un profundo impacto en la cultura hispanoamericana y mundial, además de ser una figura icónica al punto que está impresa en el billete de 5,000 pesos chilenos. Si hasta Lisa Simpson quería llamarse como ella. A pesar de no ser una bióloga como tal, el aporte de la heroína olvidada a este campo fue crucial para los avances científicos relacionados al estudio de la célula. Rosalind Franklin fue una científica británica cuya investigación fue fundamental para el descubrimiento de la estructura del ADN. A través de sus habilidades pioneras en cristalografía de rayos X, capturó la famosa fotografía 51, que proporcionó la clave para que Watson y Crick modelaran la doble hélice del ADN. Aunque no recibió el reconocimiento merecido en su tiempo, hoy es considerada una heroína científica, destacándose no solo por su contribución al ADN, sino también por sus investigaciones sobre virus y el carbón. Digamos que sin el aporte de Franklin, muchos avances en medicina, en biología molecular y en fisicoquímica no existirían, lo que la hace la mujer más influyente en la historia de la biología. Al ser un campo artístico, en pintura los gustos son subjetivos. En el caso de la artista mexicana, a pesar de no ser la primera o la más laureada, sí es por lejos la artista más icónica en la actualidad. Frida Kahlo, una de las artistas más importantes de México, es conocida por sus retratos surrealistas y su habilidad para plasmar el dolor, la identidad y la experiencia femenina. Influenciada por el folclore mexicano y las tradiciones indígenas, sus obras como Las dos Fridas y Autorretrato con collar de espinas, han trascendido las fronteras del arte para convertirse en símbolos del feminismo y la resiliencia. Frida también fue políticamente activa, defendiendo las causas sociales y promoviendo la cultura mexicana. Sin duda, cuando se escucha hablar de mujer en la pintura, lo primero que se viene a la mente es esta artista mexicana, tanto como pintora, como por ser un ícono pop feminista. En cuanto a defensa de los derechos humanos, han existido muchas mujeres destacadas, sin embargo solo una de ellas estuvo ahí para firmar su declaración. Eleanor Roosevelt fue una de las primeras damas más influyentes de Estados Unidos, y una incansable defensora de los derechos humanos. Fue delegada de las Naciones Unidas, y jugó un papel clave en la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. A lo largo de su vida, abogó por los derechos civiles, la igualdad racial y de género, y utilizó su posición para dar voz a quienes no la tenían, convirtiéndose en un modelo de liderazgo moral y político. Sin duda, todo un ícono para este campo. La astronomía es un campo donde las mujeres poco a poco han ido ganando terreno con los años. De hecho, parece un área científica aún dominada fuertemente por los hombres. Pero en el siglo XVIII, hubo una mujer que abrió la puerta a las mujeres en este campo. Caroline Herschel, hermana del famoso astrónomo William Herschel,
Fue una astrónoma alemana pionera que descubrió varios cometas y nebulosas. Fue la primera mujer en recibir un salario por su trabajo científico, y la primera en ser reconocida oficialmente por la Royal Astronomical Society. Sus descubrimientos, como el cometa C/1786 P1, ampliaron el conocimiento sobre el universo, abriendo puertas para las mujeres en la astronomía. El campo de la física no es un área muy popular en el mundo femenino, pero dentro de las pocas mujeres que han incursionado en este campo, una tiene escrito su nombre en la historia de la ciencia. Lise Meitner fue una física austriaca que ayudó a descubrir la fisión nuclear, un hallazgo fundamental para la física moderna. Trabajó junto a Otto Hahn, y aunque él recibió el premio Nobel, fue Lise quien explicó teóricamente cómo el núcleo atómico podía dividirse, sentando las bases para la energía nuclear. Su coraje científico y su resistencia frente a la discriminación de género la convierten en una figura esencial en la historia de la ciencia. Antes de Warren Buffett o la familia Gates, Angela Burdett Coates ya había financiado grandes obras benéficas por toda Inglaterra, convirtiéndose en una de las filántropas más destacadas de la historia. Heredó una enorme fortuna, que utilizó para apoyar causas sociales como la educación, la vivienda para los pobres y la rehabilitación de exconvictos. Fundó escuelas, bibliotecas y refugios para los desfavorecidos, y fue reconocida con el título de baronesa por la reina Victoria. Su legado filantrópico sentó las bases para las organizaciones benéficas modernas. A pesar de que la enfermería es un campo dominado por mujeres, solo una es considerada casi como una santa patrona de esta disciplina. Florence Nightingale es conocida como la madre de la enfermería moderna. Durante la Guerra de Crimea, revolucionó el cuidado hospitalario al introducir prácticas sanitarias que redujeron drásticamente las tasas de mortalidad. Fundó la Escuela de Entrenamiento para Enfermeras en el Hospital St. Thomas de Londres, y sus métodos científicos y estadísticos ayudaron a profesionalizar la enfermería, convirtiéndola en una disciplina respetada, sin duda una mujer que tiene escrito a fuego su nombre en la historia. A partir del siglo XX han existido una gran cantidad de arquitectas destacadas, pero fue en plena Edad Moderna cuando vivió la primera arquitecta registrada de la historia. Lady Anne Clifford fue una noble inglesa que luchó durante décadas por sus derechos de herencia, lo que le permitió restaurar castillos y propiedades en el norte de Inglaterra. Su legado arquitectónico incluye la restauración de propiedades como el castillo de Skipton y el castillo de Brougham. Su persistencia en la preservación del patrimonio arquitectónico fue un acto de resistencia en un tiempo en que las mujeres raramente podían poseer o administrar propiedades. Cuando se habla de deporte femenino, lo primero que se le viene a uno a la cabeza son los nombres de las hermanas Williams o Nadia Comaneci. Sin embargo, la historia de estas deportistas podría haber sido muy diferente sin el legado de la mujer que sentó las bases del deporte femenino. Martina Bergman Osterberg fue una educadora sueca y una pionera en el desarrollo de la educación física femenina. Introdujo el balonmano, conocido como netball, en el Reino Unido, y creó el primer uniforme deportivo para mujeres. Bergman Osterberg fue una firme defensora de la educación física como una forma de empoderar a las mujeres, sentando las bases para la profesionalización de las atletas femeninas y la inclusión de las mujeres en competencias deportivas. Hipatia de Alejandría no necesita presentación. Fue una de las primeras filósofas, matemáticas y astrónomas registradas de la historia, quien vivió durante pleno Imperio Romano en Egipto. Y, a pesar de que pudo haber entrado en la categoría de filosofía o astronomía fácilmente, su trabajo más influyente se dio en el área de la matemática. Fue la primera mujer documentada en enseñar matemáticas y filosofía. Sus comentarios sobre las obras de Euclides y Ptolomeo fueron muy influyentes en el desarrollo del pensamiento matemático y astronómico. Fue una mujer brillante que dirigió la escuela neoplatónica de Alejandría, y trágicamente, fue asesinada por una turba de celotes, debido a sus creencias filosóficas y su prominencia en la ciencia. Sin embargo, su legado jamás podrá ser borrado de la historia. En la actualidad no es raro que una mujer se dedique a la medicina, pero hace 200 años, que una mujer ejerciese esta profesión, se trataba de toda una proeza. Elizabeth Blackwell
Fue la primera mujer en recibir un título de doctora en medicina en los Estados Unidos en 1849, abriendo así las puertas para las mujeres en un campo dominado por hombres. Fundó el Hospital de Nueva York para mujeres y niños en 1857 y ayudó a crear la primera escuela de medicina para mujeres en Inglaterra. Su labor no solo transformó la percepción de las mujeres en la medicina, sino que también promovió la salud y el bienestar de las comunidades desatendidas. Gracias a sus contribuciones, muchas mujeres vieron en ella una inspiración, lo cual ha abierto las puertas para que cada vez más mujeres se dediquen a la medicina. La categoría de música es una de las más difíciles de dilucidar, ya que, como todos tenemos gustos diferentes, existen muchas buenas candidatas para liderar esta categoría. Desde compositoras clásicas como Clara Wigg, pasando por Janis Joplin, la reina del rock, o Madonna, la reina del pop. Todas son íconos para sus respectivos públicos, pero existe una suerte de consenso de que tal vez la mujer más importante en la música fue la primera dama del jazz. Ella Fitzgerald fue una de las cantantes más influyentes del siglo XX. Con una carrera que abarcó casi 6 décadas, ganó 13 premios Grammy y vendió más de 40 millones de discos. Su habilidad vocal, especialmente en el scat, la convirtió en una leyenda. Trabajó con algunos de los músicos más famosos de su tiempo, como Louis Armstrong y Duke Ellington, y sigue siendo un modelo a seguir que sentó los estándares para interpretación vocal, además de una huella imborrable en la música a nivel mundial. La mayoría de las empresas casi siempre han estado lideradas principalmente por hombres. Es un nicho donde a las mujeres les ha resultado complicado destacar. Pero existen algunas de ellas que han dejado huella en este ámbito. Beulah Louise Henry fue una inventora y empresaria estadounidense conocida por haber patentado más de 100 dispositivos a lo largo de su vida, lo que le valió el apodo de Lady Edison. Entre sus inventos más notables se incluyen la primera máquina de coser sin bobina y un congelador de helado que no requería electricidad. Su capacidad para crear productos innovadores la convirtió en una empresaria influyente y respetada, y muchos de sus inventos siguen siendo la base de las tecnologías modernas. La historia nos ha mostrado muchas reinas guerreras, grandes lideresas militares y soldados femeninas destacadas, pero dentro de ellas solo existe una que es la más condecorada de toda la historia. Milunka Savić fue una soldado serbia que se destacó en las guerras balcánicas y la Primera Guerra Mundial. Desafiando las normas de género de su tiempo, se disfrazó de hombre para unirse al ejército serbio, donde rápidamente se ganó una reputación como una de las mejores combatientes. Fue condecorada en múltiples ocasiones, incluyendo la Legión de Honor de Francia y la Cruz de San Jorge de Rusia. Lamentablemente, a pesar de ser una heroína, fue arrestada y llevada a un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, para luego ser liberada y acabar en situación precaria hasta su muerte. A pesar de todo esto, se han inaugurado complejos conmemorativos y calles con su nombre, para que su legado y valentía sigan vivos. Cuando hablamos de filósofas icónicas e influyentes, lo primero que se nos viene a la cabeza es a la francesa Simone de Beauvoir. Pero hasta ella reconoció tener una mentora en este ámbito, quien en plena Edad Media sentó las bases de la filosofía feminista. Christine de Pizan fue una escritora y filósofa francesa del siglo XV, considerada la primera mujer en Europa que pudo vivir de la escritura. En una época en la que las mujeres tenían un acceso muy limitado a la educación, Christine desafió las normas sociales y escribió extensamente sobre los derechos de las mujeres y la justicia social. Su obra más conocida, La ciudad de las damas, no solo defendió la igualdad de género, sino que también presentó un espacio simbólico donde las mujeres podían ser reconocidas por sus logros y virtudes, cuestionando las ideas misóginas predominantes de su tiempo. La novela es uno de los géneros literarios más populares del mundo. Sin embargo, muchos ignoran que fue una mujer la considerada como la primera novelista de la historia. Murasaki Shikibu fue una escritora japonesa del siglo XI y autora de La historia de Genji, considerada por muchos como la primera novela de la historia. Su obra ofrece una visión íntima y compleja del mundo cortesano de la era Heian, explorando las emociones humanas, las dinámicas sociales y las complejas relaciones entre hombres y mujeres.
Murasaki Shikibu no solo creó una obra maestra literaria, sino que también dejó un legado duradero en la literatura japonesa, consolidándose como una de las figuras más importantes de su cultura. Puede que no sea la más famosa ni la más icónica, pero fue la primera en crear una novela incluso antes que un hombre. Esta elección es algo polémica, debido a que no se tiene certeza histórica de que la Virgen María hubiese existido. Sin embargo, debe ser la figura femenina más famosa, icónica, reconocida y venerada de la historia. La Virgen María es una figura central en el cristianismo, venerada como la Madre de Jesús. Más allá de su papel religioso, ha sido una fuente constante de inspiración espiritual, artística y cultural a lo largo de los siglos. Su imagen ha sido representada en innumerables obras de arte, música y literatura, simbolizando virtudes como la compasión, la fortaleza y el amor incondicional. No ha existido una mujer en la historia tan importante para una religión. A pesar de que es más famosa por sus novelas de crimen y misterio, Agatha Christie también fue una dramaturga, quien también llegó a ser la más vendida de todos los tiempos, con más de 2.000 millones de copias de sus libros en circulación. Creó personajes inolvidables como Hércules Poirot y Miss Marple, cuyas historias han sido adaptadas a cine, televisión y teatro. Christie revolucionó el género del misterio con tramas ingeniosas, finales sorprendentes y un estilo narrativo único. Su legado ha influido a generaciones de escritores y ha cimentado su lugar como la reina del crimen, sin duda la mujer más icónica en la literatura. El activismo social y político tiene muchas representantes femeninas muy destacadas, pero hace más de 100 años atrás, la historia era muy diferente. El activismo estaba concentrado en las sufragistas y su figura más destacada. Emmeline Pankhurst fue una activista británica que lideró el movimiento sufragista a principios del siglo XX, luchando incansablemente por el derecho al voto de las mujeres en el Reino Unido. Fundó la Unión Social y Política de las Mujeres, conocida por sus tácticas directas y confrontacionales. Gracias a su valentía y liderazgo, las mujeres británicas obtuvieron finalmente el derecho a votar, y su legado continúa inspirando a activistas de todo el mundo. Sin Pankhurst, la historia del feminismo no hubiese sido la misma. A pesar de que pasó la mitad de su vida recluida en un hospital psiquiátrico y ser enterrada en una tumba sin nombre, la historia terminó por hacer justicia con una de las escultoras más talentosas de todos los tiempos. Camille Claudel fue una escultora francesa, cuyo talento innovador desafió las normas artísticas de su época. Fue aprendiz y musa de Auguste Rodin, pero pronto destacó por sí misma, creando obras emocionalmente intensas que exploraban el movimiento, la pasión y la vulnerabilidad humana. A pesar de enfrentar el desprecio de la sociedad y dificultades personales, su obra ha sido redescubierta y valorada por su originalidad y profundidad, al punto de ser considerada una de las mejores escultoras de la historia. Nuestro conocimiento sobre la prehistoria se debe en parte a esta osada mujer quien superó las barreras sociales de su época para ser reconocida por la comunidad científica. Mary Anning fue una paleontóloga británica autodidacta del siglo XIX, famosa por descubrir fósiles clave como el primer ictiosaurio completo y el primer plesiosaurio. Es considerada como la primera paleontóloga de la historia. Su trabajo transformó la comprensión científica sobre la prehistoria, sentando las bases para las teorías evolutivas posteriores. Aunque muchas veces fue ignorada por la comunidad científica de su tiempo por ser mujer y tener orígenes humildes, hoy es considerada la mujer más relevante de la paleontología y una de las figuras más relevantes para su campo. La gran mayoría de las mujeres pioneras en botánica han tenido un trato ingrato por parte de la comunidad científica, casi todas siendo olvidadas o solapadas por el trabajo de otros botánicos. Hoy en día la obra de estas pioneras ha tenido un legado más bien local, considerando que la gran mayoría de ellas no podía viajar muy lejos, y debían enfocarse en la flora de su país de residencia. Pero siempre hay excepciones. Lillian Suzette Gibbs es considerada una autoridad en la vegetación de montaña y la botánica y ecologista de mucho renombre. A pesar de ser mujer, lideró expediciones a países lejanos, siendo la primera mujer en ascender al monte Kinabalu en Malasia. El género Gibbsia rendel
Urticaceae, 2 musgos y un bambú, Rasmobambos gibbsiae, fueron nombrados en su honor, y por sus logros recibió la medalla y el premio Huxley por la investigación en ciencias naturales en 1910, además de ser elegida miembro de la Sociedad Linneana de Londres y de la Microscopical Society. Cuando se trata de arqueología, existe una mujer que con su trabajo dejó huella en esta ciencia. Dorothy Garrod fue una arqueóloga británica que hizo historia al ser la primera mujer en ocupar una cátedra en la Universidad de Cambridge. Sus excavaciones en el Medio Oriente fueron fundamentales para comprender la evolución humana y la prehistoria. Su trabajo reveló la existencia de culturas prehistóricas hasta entonces desconocidas, marcando un hito en la arqueología. Sus libros y descubrimientos sin duda influyeron en investigaciones posteriores y en el entendimiento que tenemos hoy de la prehistoria. No es para nada raro encontrar abogadas mujeres en la actualidad, pero hasta hace no mucho, las mujeres debían disfrazarse de hombres para poder aprender esta profesión. Tal fue el caso de Concepción Arenal, una abogada, escritora y activista española del siglo XIX, pionera en la defensa de los derechos humanos. Luchó por los derechos de los presos, la igualdad de género y la justicia social, dejando un legado duradero en el derecho y el feminismo español. Su obra, La mujer del porvenir, fue una llamada a la emancipación femenina y la educación igualitaria. Para muchos, una de las abogadas más destacadas de la historia, cuya influencia no solo se limitó al derecho, sino que trascendió al feminismo y al activismo social. A pesar de ser politóloga de profesión, el aporte a las ciencias económicas de Elinor Ostrom es excepcional en un campo abrumadoramente dominado por los hombres. Ostrom fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Economía en 2009. Su investigación revolucionó el campo al demostrar que las comunidades locales pueden gestionar sus recursos comunes de manera sostenible, sin necesidad de intervención estatal o privatización. Sus estudios sobre la gestión colaborativa de bienes como los pastizales, los bosques y las pesquerías desafiaron las teorías tradicionales de la tragedia de los comunes, abriendo nuevas vías para la economía ambiental y la política de recursos naturales. La historia de la moda no sería lo mismo sin Gabrielle Chanel. Esta diseñadora y empresaria figura entre las 100 personas más influyentes del siglo pasado. Coco Chanel transformó el mundo de la moda al introducir un estilo elegante pero funcional, liberando a las mujeres de los corsés opresivos y popularizando prendas como el Little Black Dress, pequeño vestido negro, y los pantalones femeninos. Fundadora de la icónica marca Chanel, también creó el famoso perfume Chanel número 5. Su enfoque minimalista, junto con su visión de independencia y sofisticación femenina, marcó un antes y un después en la industria de la moda. Sin duda, la mujer más influyente de la moda. Para el mundo del cine hay gustos para todos. La lista de actrices talentosas, famosas e influyentes en la historia del cine es muy extensa. Sin embargo, tanto por trayectoria, influencia y estatuillas ganadas se considera a Katharine Hepburn como la actriz más importante de todos los tiempos. De más, está decir que fue una leyenda de Hollywood, ganadora de 4 premios Oscar, un récord aún no superado. Con su actitud desafiante y su estilo poco convencional, redefinió los roles femeninos en el cine, interpretando personajes fuertes, inteligentes e independientes. En una época en la que se esperaba que las mujeres se ajustaran a ciertos estándares de feminidad, Hepburn destacó por su autenticidad y por rechazar los papeles tradicionales de damisela en apuros. Ya en 1999 Hepburn fue nombrada por el American Film Institute como la mayor estrella femenina de la historia de Hollywood, dejando pocas dudas sobre su importancia en la historia del séptimo arte. La educación es un campo ampliamente dominado por mujeres, sin embargo pocas han logrado revolucionar este campo como María Montessori. Esta fue una educadora y médica italiana que revolucionó la pedagogía con el método Montessori. Este sistema educativo se basa en fomentar la autonomía del niño, permitiéndole explorar y aprender a través del juego y la experimentación. Montessori abogó por un entorno adaptado a las necesidades infantiles, promoviendo la observación y el respeto hacia el proceso individual de cada estudiante. Su legado persiste hasta hoy con las escuelas que llevan su apellido. Mary Whiton Calkins fue una de las grandes psicólogas de la historia.
Fue una pionera de la psicología estadounidense, y cuyo legado aún resuena en la actualidad. A pesar de que Harvard se negó a otorgarle un doctorado por ser mujer, se convirtió en la primera presidenta de la American Psychological Association, APA. Contribuyó significativamente al estudio de la memoria, desarrollando la técnica de pares asociados, y fue una firme defensora del psicologismo personalista, una teoría que destaca la importancia de la conciencia individual y la experiencia personal. El hecho de ser pionera más todos sus logros y estudios la han puesto en el día de hoy en el podio de la psicología. Helen Blanchard fue una inventora brillante, cuyas innovaciones transformaron la industria textil. Esta ingeniera e inventora patentó la primera máquina de coser de puntada en zigzag en 1873, facilitando costuras más fuertes y flexibles. También registró más de 28 patentes relacionadas con tecnologías de costura industrial, lo que contribuyó al avance de la fabricación automatizada. Quizás tuvo menos patentes que Lady Edison, pero fue Blanchard quien sembró la semilla para que más mujeres se interesasen en la ingeniería. Para esta categoría no fue muy difícil la elección. Eugénie Brassier, también apodada como la Madre Brassier, fue una chef francesa icónica y pionera en la alta cocina, tal vez la más reconocida en el campo gastronómico. En 1933, se convirtió en la primera mujer en recibir 6 estrellas Michelin, 3 por cada uno de sus 2 restaurantes en Lyon. Fue mentora de chefs legendarios como Paul Bocuse y sentó las bases de la Nouvelle Cuisine. Brassier destacó por elevar la cocina tradicional francesa a nuevas alturas, consolidándose como una figura fundamental en la gastronomía mundial. Hoy en día, el periodismo encubierto de investigación es pan de cada día. ¿Quién no ha visto un reportaje donde corresponsales se infiltran en un lugar para descubrir alguna noticia? Pero pocos reconocen a la pionera en este tipo de periodismo. Elizabeth Jane Cochran, también conocida como Nellie Bly, fue una periodista de investigación estadounidense que revolucionó el periodismo al infiltrarse en un hospital psiquiátrico y documentar las condiciones inhumanas en su reportaje 10 días en un manicomio. También dio la vuelta al mundo en 72 días, inspirada por la novela de Julio Verne, y fue corresponsal en la Primera Guerra Mundial. Su valentía y compromiso con la verdad transformaron la profesión y abrieron puertas para las mujeres en el periodismo de investigación. Hablar de un polímata es hablar de una persona excepcional, capaz de especializarse en diferentes áreas tanto científicas como artísticas. El más famoso en la historia es quizás Leonardo da Vinci, pero siglos antes de que naciera el genio italiano existió en Alemania la que es tal vez la mujer más brillante de la historia. Hildegarda de Bingen, o Santa Hildegarda, fue una abadesa benedictina del siglo XII, famosa por sus contribuciones en campos tan diversos como la medicina, la música, la botánica y la filosofía. Escribió extensamente sobre remedios herbales y las propiedades curativas de las plantas, y compuso más de 70 piezas musicales sagradas. Es considerada una protofeminista, una profetisa y la madre de la historia natural. Además de ser canonizada como santa en 2012, fue una visionaria que combinó la espiritualidad con la ciencia, adelantándose a su tiempo, al punto de que, aún habiendo pasado casi 1000 años de su muerte, su influencia perdura en la música, la cultura y las obras arquitectónicas. La informática y la programación son campos casi siempre relacionados a los hombres. Lo que pocos saben es que estas áreas, tan importantes en la actualidad, en vez de tener un padre, tienen una madre. Augusta Ada Byron, más conocida como Ada Lovelace, es reconocida como la primera programadora de la historia. En el siglo XIX, colaboró con Charles Babbage en el diseño de la máquina analítica, una precursora de las computadoras modernas. Ada escribió el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, comprendiendo que las computadoras podrían procesar más que simples cálculos matemáticos. Su visión anticipó los conceptos básicos de la programación informática, lo cual derivó en el desarrollo tecnológico y la completa revolución que estamos viviendo hoy en día. Si hoy tenemos aplicaciones, páginas web y software que nos facilitan la vida, se lo debemos en gran medida a esta gran mujer. Esta es una elección controversial. Quizás muchos esperaban ver a Cleopatra, Catalina la Grande o la Reina Victoria.
o incluso gobernantes modernas como Margaret Thatcher, Benazir Bhutto o Angela Merkel. Pero existe una sola gobernante cuya historia no se puede contar sin contar la historia de la humanidad. Isabel la Católica fue una monarca que prácticamente no necesita presentación. Junto a Fernando de Aragón, unificó los reinos de Castilla y Aragón, consolidando el poder real. Finalizó la reconquista española y con su patrocinio a Cristóbal Colón, permitió el descubrimiento de América, cambiando el rumbo de la historia global. La geopolítica actual, el hecho de que la lengua española sea la segunda más hablada, el sistema monetario mundial, el cómo están delimitadas las naciones americanas, los intercambios de alimentos, el descubrimiento de nuevas especies y un largo etcétera, son responsabilidad de la decisión tomada por esta poderosa monarca. Puede que cada cultura tenga sus figuras políticas relevantes, pero ninguna ha tenido tanto peso en la configuración mundial actual como Isabel I de Castilla. María Skłodowska no necesita presentación. Estamos hablando de la mujer más famosa e icónica, no solo de la química, sino que de la ciencia en general. Marie Curie fue una científica pionera que ganó 2 premios Nobel, el de física en 1903 y el de química en 1911. Descubrió los elementos radiactivos polonio y radio, abriendo nuevos campos de investigación en la física nuclear y la medicina. Fundó institutos de investigación en París y Varsovia, y su trabajo allanó el camino para el desarrollo de tratamientos contra el cáncer. Su legado, obra e historia son tan importantes que es considerada hasta hoy como la mujer más destacada de todos los tiempos. Este ha sido un video largo, pero era necesario hacer un reconocimiento a todas estas mujeres, muchas de ellas poco conocidas, quienes no necesitaron tirar piedras, desnudarse en público o destruir mobiliario para cambiar al mundo y dejar un legado imborrable en la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido inspirador. Hasta la próxima.